Cancela todo y abre el computador de tu prometido, me lo reveló la astróloga el mismo día. Hay días en que la vida parece estar en perfecta armonía, hasta que una frase lo desmorona todo. Camila, radiante, celebraba su compromiso con Álvaro rodeada de risas, música suave y el perfume de las flores blancas que decoraban la mesa. Todo parecía salido de un cuento, pero no de hadas, sino de esos cuentos que esconden giros oscuros entre sonrisas. Nuria, su mejor amiga de toda la vida, pidió leerle el mapa astral por diversión. Nada hacía presagiar lo que vendría. La mirada de Nuria se tornó tensa, sus manos temblaron y su voz se quebró. Cancela todo y abre el computador de tu prometido hoy. Fue como si el tiempo se detuviera. La música siguió sonando, pero ya nadie escuchaba. Camila intentó reírse. ¿Lo dices en serio?, preguntó con una sonrisa que se deshacía. Nuria no respondió. Solo bajó la mirada, como si hubiera dicho más de lo que debía. Las demás amigas hicieron comentarios para romper el hielo, pero el ambiente ya estaba cortado por una cuchilla invisible. Camila, aunque intentó disimular, sintió que algo dentro de ella había cambiado. No era miedo. Era ese tipo de intuición que no se puede explicar, pero que te susurra al oído cuando algo emocionante está por quebrarse. Porque eso era, el inicio de una historia donde la emoción no vendría del amor, sino de la duda. Y la duda, cuando se instala, ya no se va sin romper algo. A lo largo de la noche, Álvaro se mostró tan encantador como siempre. Servicial, atento, elegante. Pero cada gesto, cada palabra, se sentía ahora ensayada. Camila lo observaba como quien mira a un actor en escena, tratando de descubrir si el guión es suyo o prestado. ¿Qué podía esconder él? ¿Por qué Nuria habría dicho algo así si no fuera importante? Esa era la pregunta que empezaba a roerle los pensamientos. Porque cuando una mujer está enamorada, quiere creer que todo es perfecto. Pero cuando se siembra una semilla de traición, ya no hay vuelta atrás. Lo más superador que puede hacer alguien es aprender a escuchar su intuición, incluso si duele. Recordó entonces cómo se conocieron. Fue en una biblioteca. Él la ayudó a encontrar un libro de poesía y terminaron tomando café esa misma tarde. Fue todo tan rápido, tan natural. Y sin embargo, ahora, a la distancia de unas cuantas palabras de advertencia, todo comenzaba a parecer demasiado perfecto. Como si él hubiera sabido exactamente qué decir, qué mostrar. ¿Podía ser que todo fuera una puesta en escena? Esa noche, cuando se acostó, Camila no pudo dormir. La frase de Nuria se repetía como un eco. Álvaro dormía a su lado. Y ella, lo miraba como si ya no lo conociera. A la mañana siguiente, intentó ignorar lo que sentía. Se dijo a sí misma que estaba exagerando, que tal vez Nuria se había confundido, que la astrología no podía definir su destino. Pero cuando lo vio tomar el celular, escribir algo con rapidez y luego ocultarlo al verla acercarse, una alarma interna se encendió. No hizo preguntas. No aún. Observó en silencio. Porque hay una forma de traición que no se grita, que se filtra en lo cotidiano. Y ella lo estaba empezando a notar. El silencio de Álvaro hablaba más que cualquier explicación. Y ese silencio comenzaba a doler. Esa misma tarde, mientras él tomaba una ducha, Camila notó el portátil sobre la mesa. Abierto, desbloqueado, como si el universo le estuviera dando una oportunidad para confirmar lo que temía. Dio un paso. Luego otro. Su respiración se aceleró. Podía mirar. Podía saber. Pero algo la detuvo. No fue miedo. Fue dignidad. Tal vez no quería ser la mujer que revisa. O tal vez, muy dentro de ella, sabía que una vez que abriera ese portal, ya no habría regreso. La traición, cuando se descubre, no se olvida. Amor, ¿todo bien?, preguntó Álvaro desde el baño. Camila reaccionó como si saliera de un trance. Cerró el portátil con delicadeza y respondió, sí, todo bien. Pero no lo estaba. La semilla ya había brotado, y lo que crecía dentro de ella no era celos. Era necesidad de saber. El inicio de una transformación que solo el dolor sabe provocar. En ese momento, sin que ella lo supiera, comenzaba su verdadero viaje superador. Uno donde la verdad se convertiría en su espada, y la calma, en su mejor máscara. Y fue justo ahí, en ese aparente momento sin importancia, cuando el destino dio un giro silencioso. Porque no fue Nuria quien cambió la historia. Fue Camila, al decidir mirar más allá de lo que se le mostraba. Ella aún no lo sabía,
pero esa noche, mientras el mundo dormía, la verdad empezaba a moverse bajo sus pies como un terremoto suave. Y los terremotos, ya sabes, siempre avisan antes de romperlo todo. Al día siguiente, el silencio entre ellos parecía más grueso de lo habitual. Camila despertó con una sensación amarga en el pecho, esa que aparece cuando uno ya no sabe si el amor que siente está vivo o solo dormido. Observó a Álvaro mientras preparaba café en la cocina, tan impecable, tan seguro, como si nada. Y sin embargo, algo en su manera de evitar su mirada confirmaba lo que ella aún no se atrevía a decir en voz alta: había un abismo creciendo entre ellos, y no era emocional, era de confianza. Ella lo amaba, sí. Pero empezaba a entender que el amor no siempre basta. ¿Qué escribías anoche en el celular?, preguntó ella, sin rodeos, mientras fingía interés en una revista cualquiera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Qué? Nada importante. Un mensaje del trabajo, respondió él, sin mirarla. Esa fue la primera grieta. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. La rapidez, el tono neutro, el desvío automático. Camila sintió una punzada. No era celos. Era intuición. Y la intuición de una mujer no necesita pruebas para doler. Esa respuesta se le clavó como una astilla invisible bajo la piel. Pequeña, pero imposible de ignorar. Intentó no darle importancia, convencerse de que no todos los hombres comparten cada detalle, que tal vez estaba exagerando. Pero la mente no descansa cuando el alma desconfía. Álvaro actuaba como si no pasara nada, pero había cambiado. Estaba menos atento, más distante. Y lo peor es que seguía siendo perfecto ante los ojos del mundo. Esos son los más peligrosos, los que saben cómo mantener la máscara. Porque no hay traición más sutil que la que se esconde detrás de una sonrisa impecable. Y eso la desgastaba más que una pelea abierta. Esa noche, el destino volvió a ponerle una prueba. Mientras Álvaro salía a una reunión con su socio, dejó el notebook sobre la mesa del comedor. Encendido. Desbloqueado. Era como si el universo quisiera tentarla una vez más. Camila se quedó de pie, mirando la pantalla iluminada. El cursor parpadeaba, esperándola. Una parte de ella quería obedecer a Nuria, abrirlo y terminar con las dudas. Otra parte, la de antes, la ingenua, aún creía en la palabra de Álvaro. Pero la duda es como el fuego, si lo ignoras, te quema igual. Dio un paso. Luego otro. El portátil estaba ahí. Su corazón golpeaba como si corriera una maratón. Sabía que cruzar esa línea la cambiaría para siempre. Porque no hay acto más delicado que decidir buscar una verdad cuando temes encontrarla. La pantalla mostraba documentos, carpetas, nada raro a simple vista. Pero ella sabía que algo estaba escondido. Tenía la sensación exacta de estar al borde de algo emocionante o devastador. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y justo cuando iba a mover el mouse, escuchó la llave girar en la puerta. Sobresaltada, retrocedió como si la hubieran descubierto cometiendo un crimen. Álvaro entró con su eterna sonrisa, hablando por teléfono. Ella fingió estar ordenando la mesa. Su pecho aún palpitaba con fuerza. Había estado a segundos de hacerlo. A segundos de saber. Pero no lo hizo. Se sintió cobarde, y a la vez, extrañamente digna. No quería convertirse en esa mujer que espía. Quería que la verdad viniera a ella. Pero algo ya estaba claro, el juego había comenzado, y ella, aunque aún no lo sabía, ya no era la misma. A partir de ese momento, Camila comenzó a notar cada mínimo detalle. Miradas esquivas, respuestas vagas, la forma en que Álvaro guardaba el celular al verla entrar. Todo lo que antes le parecía normal ahora tenía otra textura. Ya no lo escuchaba igual. Ya no confiaba igual. La traición, aunque aún sin pruebas, comenzaba a tomar forma en sus pensamientos como una sombra silenciosa. Y no hay nada más superador que aprender a escuchar esa sombra sin huirle. Ella sabía que no podía evitar la tormenta, pero podía prepararse para ella. La noche cayó, y con ella, una nueva distancia entre los dos. Mientras él dormía profundamente, Camila se giró en la cama, de espaldas a él, con los ojos bien abiertos.
la frase de Nuria volvió como un eco al oído: cancela todo y abre el computador de tu prometido hoy. No lo había hecho. Pero ahora sabía que no podía postergar mucho más. Había algo esperando por ella, algo que no estaba lista para ver, pero que ya había comenzado a buscar. Desde el primer momento en que conoció a Lucía, Camila sintió algo extraño. No fue rechazo abierto, ni hostilidad directa. Fue algo peor, una indiferencia calculada. Lucía, la hermana mayor de Álvaro, la saludó con una sonrisa tenue, una de esas que no llegan a los ojos. Era elegante, segura, hablaba poco y observaba demasiado. En cada encuentro familiar, Lucía se mantenía a un lado, sin involucrarse demasiado, pero siempre presente, como si midiera cada paso que Camila daba. A veces, esa frialdad se puede justificar como simple carácter, pero no en este caso. No cuando alguien parece saber más de lo que dice. No cuando se siente que hay una historia detrás de sus silencios. Una tarde, mientras compartían un café en casa de los padres de Álvaro, Camila intentó acercarse. «Lucía, ¿te parece bien la idea del jardín para la boda?», preguntó con entusiasmo. Lucía la miró un segundo más de lo necesario, con una expresión tan neutral que era imposible leerla. «Eres valiente, Camila», dijo finalmente. «O muy ciega». La frase quedó flotando en el aire como una bofetada elegante. Camila sonrió nerviosa, sin saber si reír o preguntar. Pero ya no hacía falta. Había sido suficiente para que el veneno surtiera efecto. Porque cuando alguien te lanza una advertencia disfrazada de cortesía, el alma lo capta al instante. Desde ese día, Camila comenzó a observar también a Lucía. A seguirle el ritmo. La descubrió hablando por teléfono con tono bajo, molesto, lanzando frases cortadas como «ella no sabe nada» o «eso no es problema mío». No eran pruebas, pero sí pistas. Y en una historia de traición emocional, las pistas pesan más que las pruebas. Nadie se comporta con tanta tensión si no tiene algo que esconder. Y Lucía claramente lo tenía. No era simplemente una hermana protectora. Era alguien que sabía más de la historia entre Álvaro y esa tal Daniela. Y si sabía, ¿por qué no decía nada? Camila no era una ingenua total. Comenzó a entender que si quería la verdad, no bastaba con revisar un computador. Tenía que mirar a los personajes secundarios. Porque en la vida real, como en las novelas, a veces los secretos están donde menos se espera. Fue en esa búsqueda silenciosa donde Camila comenzó a sentir una fuerza que antes no tenía. Una especie de coraje nuevo, superador, que nace cuando una mujer se cansa de sentirse la última en saber. Porque el dolor, si no te aplasta, te transforma. Y ella estaba empezando a transformarse. Una noche, al salir del baño, Camila escuchó a Lucía hablando por teléfono en el pasillo. La voz baja, pero clara. Ella va a descubrirlo. A su manera. Pero va a hacerlo. Camila se quedó paralizada, oculta tras la puerta entreabierta. Esa frase fue como un disparo silencioso. Ya no eran suposiciones. Era una confirmación. Lo que fuera que Álvaro ocultaba, Lucía lo sabía. Y no pensaba detenerlo. ¿Qué tipo de hermana guarda un secreto así? ¿Qué clase de lealtad permite una mentira sostenida en silencio? Esa era la parte más emocionante de la verdad, cuando empieza a revelarse sola. Al regresar a su habitación, Camila no dijo nada. Pero sus pensamientos eran una tormenta. Se sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a ver. Por primera vez en su vida, deseó poder ser otra mujer. Una más fría, más calculadora. Alguien que pudiera desenmascarar a todos sin temblar. Pero no lo era. Al menos, no todavía. Aún así, algo se había encendido dentro de ella. Ya no había vuelta atrás. Había escuchado demasiado para quedarse en silencio. Ahora sabía que estaba sola en esa búsqueda. Y cuando una mujer se da cuenta de eso, se vuelve peligrosa. La traición no siempre viene de quien te mira a los ojos. A veces, viene de los costados. De esos que aplauden en la ceremonia pero saben perfectamente que el matrimonio está manchado. Lucía no la odiaba. Eso era lo más inquietante. Lucía la respetaba, como se respeta a una víctima que aún no se ha dado cuenta del papel que le tocó jugar. Camila se miró al espejo esa noche y no reconoció a la mujer que la observaba. Ya no era la misma que sonreía ilusionada con la boda. Era alguien nuevo. Con el corazón lleno de preguntas y el alma en alerta. A la mañana siguiente, Camila despertó con un plan. No confrontaría a nadie.
No aún. Ahora sabía que los secretos eran como piezas de ajedrez, no se mueven todas de golpe. Empezaría a construir su verdad, pedazo por pedazo, hasta tener suficiente para derrumbar ese castillo de mentiras. Porque lo que Lucía no sabía, es que Camila no iba a romperse. Estaba herida, sí. Pero dispuesta a convertirse en su versión más superadora. Y cuando una mujer llega a ese punto, la historia se empieza a escribir sola. Hay búsquedas que no comienzan con una pregunta, sino con una necesidad. Camila ya no quería imaginar. Quería saber. Porque a veces, lo más duro no es una mentira, sino el esfuerzo que alguien hace para mantenerla. Esa mañana, mientras él aún dormía, ella se sentó frente al portátil, no para abrirlo, sino para mirar lo que estaba a la vista. Documentos, imágenes, carpetas. Todo tan ordenado, tan limpio. Demasiado limpio. Álvaro era organizado, sí, pero aquello parecía curado. Como si su vida digital hubiera sido editada para eliminar rastros. Y eso, en sí mismo, ya era una señal. Decidió entonces explorar por otro lado. Las redes sociales. Álvaro tenía presencia, pero escasa. Nada personal, todo profesional. Ni una foto antigua, ni una publicación que hablara de su pasado. ¿Dónde estaba su historia? ¿Por qué tanto silencio digital? Camila, sin embargo, no se dejó engañar. Aprendió rápido que la gente no borra su pasado, solo lo esconde. Buscó fotos etiquetadas, rastreó comentarios viejos, y fue allí donde encontró algo. Una publicación de hace más de un año de una cuenta que ya no existía, con un comentario de Álvaro: esa tarde fue perfecta, Dani. Y ese nombre, la sacudió por dentro. Daniela. Ese fue el nombre que apareció también en el marco del retrato viejo que encontró en el armario. Estaba rayado, pero no lo suficiente. Como si alguien hubiese querido borrarlo, sin lograrlo del todo. En ese momento, algo se conectó en su mente. Como si las piezas empezaran a moverse solas. Ese nombre no era solo un recuerdo. Era una presencia que aún rondaba. Camila se repitió a sí misma que no estaba siendo celosa. No. Estaba siendo humana. Y cuando una mujer comienza a sospechar de otra, no es por inseguridad. Es por instinto. El instinto de quien presiente una traición camuflada de pasado. Decidida, abrió una nueva pestaña y buscó Daniela y Álvaro en todas las plataformas. Poco a poco, hilos dispersos comenzaron a aparecer. Una foto en la playa con la silueta de él en el fondo. Comentarios desactivados. Otra imagen con una frase críptica: hay cosas que no se superan, solo se guardan. Las publicaciones eran de hace unos meses. Luego, nada. Silencio total. Daniela había desaparecido de las redes, como si hubiese decidido borrar su huella. O como si la hubieran obligado a hacerlo. Esa idea fue más emocionante que cualquier otra, ¿y si Daniela no se fue por voluntad propia? En el fondo, Camila sabía que toda mujer tiene una historia. Pero algunas historias vienen marcadas por ausencias que nadie quiere nombrar. ¿Qué había pasado con ella? ¿Por qué Álvaro jamás la mencionó? ¿Por qué Lucía evitaba cualquier conversación sobre el pasado de su hermano? Camila no tenía todas las respuestas, pero sí suficientes preguntas. Y cuando se acumulan preguntas sin resolver, el corazón empieza a construir escenarios. Algunos más oscuros que otros. Y aunque el miedo era real, ella sentía una energía nueva, algo superador, como si una parte de ella se estuviera despertando. Fue entonces cuando decidió buscar a Daniela directamente. Entró a su perfil inactivo. La foto de perfil era antigua, una imagen borrosa con un fondo blanco. Camila no pudo evitar mirarla por largo rato. No era una rival. Era una advertencia. Esa mujer había estado antes que ella. Y si lo que sospechaba era cierto, aún estaba, de alguna manera, presente en la vida de Álvaro. No con su cuerpo, pero sí con su sombra. Y vivir con una sombra no es vida. Es sobrevivir. Camila se miró al espejo y se prometió algo: no iba a sobrevivir este amor. Lo iba a enfrentar. Esa noche, Álvaro volvió a casa con flores. Le dijo que la amaba. Que estaba contando los días para casarse con ella. Camila lo abrazó. Lo besó. Y le dijo: yo también. Pero por dentro, no estaba ahí. Su mente estaba en otra parte. Ya no era una novia ilusionada.
Era una mujer atenta, entrenada por el dolor, lista para desenterrar verdades. Porque a veces, lo más emocionante no es el amor, sino el despertar. Y ella acababa de despertar de un sueño que parecía perfecto, pero que escondía algo turbio debajo de cada sonrisa. Mientras él dormía, ella volvió al marco de la foto en el armario. Miró el nombre rayado, como si fuera un secreto a medio enterrar. Lo tocó con la yema de los dedos y susurró: ¿Quién eres, Daniela? Ya no bastaba con suponer. Iba a saberlo todo. Costara lo que costara. Porque cuando una mujer se propone conocer la verdad, no hay disfraz que no se derrumbe. Y eso, Álvaro, aún no lo sabía. No hay arma más poderosa que una mujer en silencio que ha decidido saber. Esa noche, Camila caminaba por la casa como quien recorre un museo lleno de recuerdos ajenos. Cada objeto, cada rincón, cada gesto de Álvaro tenía ahora otra textura. Su atención era quirúrgica. Observaba, calculaba, medía distancias. Ya no confiaba. Y no por capricho, sino por acumulación de señales. Porque a veces, una traición no se anuncia. Se insinúa en los pequeños gestos. Y Camila los estaba notando todos. El momento de actuar había llegado. Esta vez, no dudaría. Mientras él se duchaba, dejó su portátil en la mesa del comedor, abierto en modo reposo. Camila se acercó sin respirar. Su corazón golpeaba con una violencia muda. No tenía más excusas, ni más justificaciones. Tenía que saber. Posó los dedos sobre el teclado. Cuando la pantalla le pidió la contraseña, una chispa cruzó por su mente. La semana pasada, Álvaro había dicho en voz alta la clave del wifi. La recordó, la escribió. Enter. Un segundo de espera, y la pantalla se iluminó. Estaba dentro. Y con eso, ya no había vuelta atrás. En ese momento, Camila sintió que el universo entero se detenía. Como si el aire se hiciera más denso. Lo que tenía frente a sus ojos no era solo un escritorio digital. Era una puerta. A un mundo de verdades y mentiras, recuerdos y cicatrices. Navegó con cuidado, sin mover nada, sin dejar huellas. Documentos del trabajo, carpetas de viajes, recibos, todo parecía en orden. Demasiado ordenado. Hasta que vio una carpeta mal ubicada. En medio de informes financieros, aparecía una con un nombre que no encajaba: Madrid 2023. El corazón de Camila se detuvo un instante. Madrid. Él jamás había mencionado Madrid. Ni siquiera como destino de vacaciones. Hizo clic. Dentro, fotografías. Álvaro sonriendo. Álvaro en paisajes hermosos. Álvaro, con una mujer. No se le veía el rostro con claridad, pero sí la mano entrelazada con la suya. Y en una de las imágenes, una edición sencilla mostraba un texto en la esquina: Dani y yo, en la ciudad que lo cambió todo. Camila tragó saliva. La duda se había convertido en certeza. Esa no era una ex. Esa era otra historia. Una paralela. Y ella estaba justo en medio. Lo emocionante de ese instante no fue la imagen, fue la calma que vino después. Una paz extraña, como si su alma hubiera estado esperando esa confirmación desde hace semanas. Ya no era imaginación. Ya no eran señales. Era prueba. Con nombre, fecha y rostro. Y sin embargo, en vez de explotar, Camila cerró la carpeta. Cerró el portátil. Se miró las manos. Estaban frías, pero firmes. Sabía que eso era solo la punta del iceberg. Aún faltaba mucho por descubrir. Pero ahora tenía algo más fuerte que la duda: tenía dirección. Cuando Álvaro salió de la ducha, Camila ya estaba en la cocina, sirviéndote como si nada hubiese pasado. Él se acercó por detrás y la abrazó por la cintura, como siempre. «¿Todo bien, amor?», susurró. «Perfectamente», respondió ella, sin girarse. Y fue en ese gesto, tan simple, donde se escondía su fuerza. Porque la verdadera fortaleza no siempre grita. A veces se disfraza de rutina. De serenidad. Lo que estaba haciendo no era venganza. Era supervivencia. Era un acto superador de dignidad en medio de la decepción. Esa noche, Camila durmió con los ojos abiertos. Pensando, tejiendo escenarios, armando piezas. Sabía que esa carpeta no era el final. Era el inicio de una verdad más grande, más compleja.
Ya no confiaba en Lucía, no confiaba en Álvaro, y ni siquiera confiaba en su propia versión de lo que vivía. Solo sabía una cosa, no podía permitir que la historia la arrastrara. Tenía que escribir su propia versión. Y aunque fuera con dolor, la escribiría con claridad. Porque a veces, el único amor que salva, es el que se tiene por uno mismo. Hay imágenes que no necesitan explicación, porque el dolor que provocan ya lo dice todo. Camila no volvió a abrir la carpeta de inmediato. Durante días, llevó esa información como una piedra en el pecho. Pero la curiosidad no es debilidad. Es instinto de defensa. Esperó el momento en que Álvaro saliera de casa por unas horas y se sentó, esta vez decidida, frente al portátil. Con manos firmes, abrió Madrid 2023. La pantalla se llenó de fotografías. Álvaro en la terraza de un hotel, Álvaro besando la frente de una mujer, Álvaro sosteniendo una copa frente al atardecer, no había duda, era una luna de miel. Pero no con ella. No necesitó ver más para entender que lo suyo con Álvaro nunca había sido exclusivo. Cada imagen contaba una historia distinta a la que él le había narrado. Y lo más devastador no fue la existencia de Daniela, sino la emoción en sus ojos cuando la miraba. Era un amor vivo. No una relación superada. Las fotos no eran de archivo. Eran recientes. El archivo decía tomadas hace 4 meses. Exactamente un mes antes del anillo. Camila sintió que se partía por dentro, pero no lloró. El llanto es para los primeros golpes. Esto ya era otra cosa. Se fijó en los detalles, la fecha del vuelo en una captura de pantalla, el restaurante de la cena, el nombre del hotel en una factura escaneada. Todo cuidadosamente guardado, como un recuerdo preciado. ¿Y por qué alguien guarda con tanto cuidado algo que, supuestamente, ya no forma parte de su vida? Porque no lo ha soltado. ¿Y si Álvaro no había soltado a Daniela, entonces qué era Camila? ¿La segunda opción? ¿El consuelo? Esa pregunta la hirió más que cualquier otra. Porque no hay dolor más emocionante que sentir que te entregaste por completo a alguien que nunca estuvo entero para ti. Buscó más. Encontró un archivo de texto llamado Cartas que no envié. El corazón le tembló en el pecho. Las abrió, una por una. Todas eran cartas dirigidas a Daniela. Amorosas, íntimas, desesperadas. Una decía, no sé cómo dejarte ir. Me estoy casando, pero sigo soñando contigo. Camila se llevó las manos a la boca. No por sorpresa, sino por asfixia emocional. Era como si cada palabra confirmara la traición que ya presentía. Ella había sido la prometida en las fotos del Instagram. Daniela, era la esposa en su alma. El sonido de la puerta la sacó de su trance. Álvaro había vuelto antes de lo previsto. Camila cerró el portátil con rapidez, controlando la respiración. Lo saludó con una sonrisa tranquila, aunque por dentro tenía un volcán activo. Él se acercó con una bolsa. Te traje tu pastel favorito, dijo, besándola en la mejilla. Y ella, con la voz más serena que encontró, respondió, gracias, amor. Justo lo que necesitaba. Porque a veces, el disfraz más eficaz para la rabia, es la dulzura. Y Camila estaba aprendiendo a usarlo con maestría. Esa noche, mientras él dormía a su lado, Camila volvió a abrir las fotos en su mente como si las proyectara en el techo. Imaginó a Daniela sonriendo. Imaginó a Álvaro diciéndole las mismas frases que le había dicho a ella. Todo se mezclaba. Todo dolía. Pero al mismo tiempo, algo se estaba encendiendo en su interior. Una fuerza nueva. Una decisión en construcción. No iba a romperse por esto. No esta vez. Estaba comenzando un viaje superador, de esos que no se narran, se viven. Y eso, Álvaro, aún no lo había visto venir. Al día siguiente, Camila miró a Álvaro a los ojos durante el desayuno. Lo observó como si fuera un extraño. Y entendió que el amor, cuando se convierte en duda, ya no es hogar. Es campo de batalla. Pero ella no iba a pelear llorando. Iba a pelear en silencio, con estrategia. Tenía las pruebas. Tenía el corazón roto. Pero también tenía algo que él no, el control. Y en ese silencio, en esa calma tensa, nacía la Camila que no se dejaría destruir. Porque cuando una mujer se siente reemplazada, decide volverse inolvidable. Lucía nunca fue una mujer de sonrisas fáciles. Había algo en su forma de caminar, de mirar, de hablar, que siempre parecía estar en guerra con el mundo. Camila, en un principio,
Pensó que solo se trataba de una diferencia de carácter. Pero después de lo que había descubierto, todo cobraba otro sentido. Esa frialdad no era gratuita. Esa distancia no era casual. Lucía sabía. Lo sabía todo. Y el silencio de quien sabe y calla puede ser tan doloroso como la mentira del que actúa. Porque en una historia de traición, los espectadores pasivos también son culpables. Esa tarde, Camila la invitó a tomar un café. Necesitaba verla de cerca. Estudiar sus reacciones. Y sobre todo, provocarla un poco, para ver si decía algo. Estoy viendo las fotos del viaje a Madrid de Álvaro, ¿las viste alguna vez? Dijo, mirándola directo. Lucía no se inmutó. Sopló el café con paciencia y respondió, no suelo mirar basura sentimental. Camila sonrió, pero sintió la daga. Porque esa frase era todo menos inocente. Era un disparo medido. Y el blanco era ella. Ahí estaba, otra vez, la Lucía que hería sin levantar la voz. ¿Te molesta mi relación con tu hermano? Preguntó Camila, fingiendo ingenuidad. Me molestan las historias mal contadas, respondió Lucía. Esa respuesta fue una confesión disfrazada. Camila lo supo. Lucía no le estaba advirtiendo. Le estaba diciendo que todo era una obra, y que ella era la última en enterarse. ¿Y por qué no hablaba? Por miedo, por lealtad, por orgullo. Fuera cual fuera la razón, su silencio la convertía en cómplice. Y no hay máscara más difícil de tragar que la de una hermana protectora que, en realidad, solo protege a uno. Esa noche, Camila repasó la conversación en su mente. Cada gesto, cada palabra. La emocionante certeza de que Lucía sabía algo le llenaba el pecho de fuego. No era paranoia. Era instinto, ese que ya no se puede apagar una vez encendido. Lucía no era solo la hermana del prometido. Era el puente entre Álvaro y un pasado que él se esforzaba demasiado en esconder. Y si alguien tenía las respuestas que Camila buscaba, era ella. Pero sacárselas no sería fácil. Porque Lucía no hablaba con palabras. Hablaba con ausencias. Días después, mientras Álvaro atendía una llamada, Camila escuchó a Lucía discutiendo en voz baja por teléfono. No escuchó todo, pero sí una frase que le heló la sangre, ella va a descubrirlo. A su manera. Pero va a hacerlo. No decía nombres. No daba detalles. Pero no hacía falta. Camila ya no buscaba certezas. Ahora le bastaban las coincidencias. Y esa frase, en ese contexto, fue un golpe de verdad. Confirmaba que Lucía era parte del rompecabezas. Y lo más frustrante era que no intentaba detener la mentira, solo la observaba desde la sombra. Camila no lloró. No hizo drama. Se limitó a guardar silencio y a continuar con su estrategia. Aprendió que la rabia no siempre se grita. A veces se convierte en hielo. Y ese hielo, cuando se acumula, se convierte en fuerza. Lo más superador que podía hacer era usar esa hostilidad como combustible. Ya no necesitaba que nadie le confesara nada. Estaba dejando de ser la mujer que esperaba explicaciones. Estaba empezando a ser la que construía respuestas. Y cuando una mujer deja de esperar, comienza a mandar. Lucía, sin saberlo, le había dado una nueva pieza. Y Camila la encajó en su plan con precisión. Ya no buscaba confrontaciones. Quería el momento perfecto. Uno que doliera, que dejara huella. Y para eso, necesitaba más. Más pruebas, más verdades, más control. Porque su venganza no sería impulsiva. Sería elegante. Como la traición que le habían hecho. Como el desprecio con el que la estaban tratando. Y en esa elegancia silenciosa, estaban haciendo la nueva Camila. Una que no perdonaría, pero tampoco suplicaría. Hay verdades que no se dicen en voz alta porque ni siquiera el que las escribe se atreve a enfrentarlas. Esa noche, Camila volvió al portátil. Esta vez no con temor, sino con la precisión de quien sabe que está por desenterrar algo definitivo. Había estado repasando mentalmente cada rincón del sistema, cada carpeta. Pero algo le decía que tenía que buscar más profundo. Fue entonces cuando entró en la carpeta de borradores del correo electrónico de Álvaro. Y allí los encontró. No uno. No dos. Más de 10 correos, todos con el mismo destinatario, Daniela. Todos con la misma fecha aproximada, los últimos 4 meses. El primero comenzaba con un perdóname. El segundo, con un no puedo olvidarte.
El tercero, simplemente decía, estoy intentando amar a otra, pero aún no te he sacado de mí. Camila sintió un nudo en la garganta. No eran correos para cerrar un ciclo. Eran súplicas. Confesiones de amor escritas durante su relación con ella. El amor que Álvaro le prometía, lo estaba llorando por otra mujer. Y esa era la clase de traición que no deja gritos, pero sí cicatrices. Porque no solo te rompen, te sustituyen sin avisar. Uno de los correos hablaba del anillo. Sí, el anillo que Camila llevaba aún en su dedo. Álvaro escribía, hoy compré un anillo. No es para ti, pero juro que pensé en ti en cada parte. Tal vez si te imagino en sus ojos, pueda dejarte ir. Esa línea la desgarró de forma silenciosa. No solo la estaba usando como reemplazo. Estaba construyendo una nueva historia sobre las ruinas de la anterior. Y lo más cruel, sin siquiera contárselo. Como si ella no mereciera saber que estaba besando a alguien que todavía pertenecía a otra. Camila cerró los ojos, tragó saliva y volvió a leer. Una parte de ella quería destruirlo todo. Otra parte, ya no sentía nada. Porque a veces el dolor es tan profundo que deja de doler. Se convierte en vacío. Y en ese vacío, algo superador comenzaba a crecer. Una especie de claridad. Una fuerza fría. Sabía que no podía decirle nada aún. No sin terminar de armar todo el rompecabezas. No sin elegir el momento más preciso para romperle, como él la había roto. Sin ruido. Sin llanto. Solo con hechos. Álvaro llegó mientras ella aún estaba frente al portátil. Entró sin hacer ruido y la abrazó por la espalda. Camila se sobresaltó, pero no lo demostró. ¿Qué haces, amor?, preguntó él, con la voz mansa. Buscando inspiración para los votos, mintió, con una sonrisa ligera. Y mientras él se acomodaba a su lado, sin sospechar nada, ella pensaba, tus votos ya los escribiste. Solo que eran para otra. Y esa ironía, por cruel que fuera, la hizo sentirse más fuerte. Porque cuando conoces la verdad, ya nadie puede herirte igual. Después de cenar, se encerró en el baño con su celular. Tomó fotos de los correos. Hizo capturas de pantalla. Se envió todo a sí misma desde una cuenta secreta. Esa noche, selló su propio archivo de defensa. No era venganza. Era protección. Era el manual que estaba escribiendo para el momento en que la historia diera la vuelta. Porque lo haría. Y cuando llegara ese día, Camila iba a estar lista. No como víctima, sino como protagonista de un acto emocionante de liberación. Antes de dormir, Álvaro la abrazó con ternura. Te amo, dijo al oído. Camila no respondió. Lo miró a los ojos por unos segundos. Y en ese cruce silencioso, entendió que él no notaba nada. Que seguía creyéndose el dueño del guión. Pero ella ya no era su actriz secundaria. Ya no era la chica buena que esperaba con fe ciega. Era la mujer que había cruzado al otro lado. Donde no hay esperanza, pero sí poder. Y el poder, bien usado, puede sanar lo que el amor no pudo. Hay gestos que pesan más que 1000 palabras. Esa mañana, Camila despertó antes que Álvaro. Se sentó al borde de la cama con la mirada fija en su propia mano. El anillo brillaba bajo la luz suave del amanecer, como si no supiera la mentira que cargaba. Fue entonces cuando comprendió que ese símbolo de compromiso no representaba amor, sino silencio, reemplazo, resignación. Se lo quitó con calma, como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Caminó hasta el baño, lo dejó sobre el mármol junto a una nota breve, escribes mejor de lo que hablas. Y se fue, sin mirar atrás. No dijo nada. Porque a veces, el silencio es más emocionante que el escándalo. Álvaro no mencionó el anillo ese día. No preguntó, no reclamó. Se limitó a actuar como si nada hubiera pasado, como si ese vacío en su dedo no existiera. Y eso, en sí mismo, fue otra puñalada. Su silencio no era culpa. Era comodidad. Estaba demasiado seguro de tener a Camila bajo control. Esa era su mayor debilidad, subestimarla. Camila, por su parte, actuó con normalidad. Preparó café, rió en los momentos justos, se mostró dulce. Pero por dentro, ya no era la misma. Había cruzado la línea entre la espera y la decisión. Y lo que venía ahora no era duda. Era estrategia. La lista de invitados al famoso jantar de compromiso estaba ya confirmada. Álvaro seguía creyendo que esa sería su gran noche.
Que todo el mundo vería a la pareja perfecta anunciando su unión. Camila, en cambio, ya tenía otro plan. Esa sería su noche. No para unir, sino para revelar. Una revelación que no tendría gritos, ni lágrimas. Solo verdades como dagas. Frías. Claras. Mortales. Mientras tanto, sonreía y seguía con los preparativos. Porque la mejor manera de vengarse de una traición es devolverla con elegancia. Esa tarde, se sentó frente al espejo y se observó con atención. Ya no era la novia nerviosa, ni la mujer ansiosa por casarse. Era alguien más firme, más consciente. El dolor ya no le temblaba en los ojos. Ahora se le acomodaba en la espalda como armadura. Pensó en Daniela. En cómo habría sido su historia. En cuántas veces le habrían mentido igual. Sintió una conexión con ella, aunque nunca se habían conocido. Como si ambas fueran parte de un mismo triángulo, de una misma tragedia moderna. Dos mujeres, un mismo hombre, y un mar de promesas rotas. Esa noche, Camila mandó un mensaje corto al grupo de invitados, confirmadas las presencias para el sábado. Las respuestas comenzaron a llegar enseguida. Todos emocionados, todos ilusionados. Nadie sabía que no asistirían a una celebración, sino al final de una mentira. Lucía respondió con un seco sí. Y en ese sí se escondía una tensión que Camila sintió en los huesos. Sabía que Lucía intuía algo. Pero también sabía que no la detendría. Porque una cosa era mirar de lejos, y otra muy distinta era sostenerle la mirada a una mujer que ya no tiene miedo. Álvaro, desde el otro lado del sofá, la miró con ternura fingida. Gracias por encargarte de todo, amor. No sé qué haría sin ti. Camila lo miró. Sonrió. Tranquilo. Siempre me encargo de lo importante, dijo, con dulzura envenenada. Porque ella no solo se estaba encargando de la logística. Se estaba encargando de la justicia. Y no hay nada más superador que convertir el dolor en acción, el llanto en precisión, la debilidad en impulso. Camila ya no era la prometida. Era la arquitecta de su propia liberación. Guardó todos los archivos, las fotos, los correos, en una carpeta con contraseña, en la nube. Hizo copias. La historia no podía desaparecer. No esta vez. Tenía pruebas suficientes para escribir un libro, pero no quería venganza pública. Quería verdad. No para el mundo, sino para ella. Para Daniela. Y para cada mujer que alguna vez creyó que era la única, cuando en realidad era la siguiente. Camila ya no tenía miedo de la verdad. Tenía hambre de justicia emocional. Y esa hambre no se apaga con flores ni anillos. Antes de dormir, se miró al espejo una vez más. No se reconocía, y sin embargo, se gustaba más que nunca. Porque lo emocionante de perderlo todo es que te deja libre para empezar desde cero. Y ella estaba a punto de hacerlo. Pero antes, tenía una última escena por dirigir. Camila sostuvo la carta entre sus dedos durante horas. La llevó en su bolso, la puso en la mesita de noche, la llevó a la cocina con el café, pero no la abría. No era miedo. Era respeto. Aquello no era solo un pedazo de papel. Era la voz de una mujer que había sentido exactamente lo mismo que ella, pero en otro tiempo. Daniela no era un nombre más en la historia. Era el reflejo exacto de lo que le pasaba ahora. Camila lo sabía. Por eso no quería leerla apurada. Quería el momento exacto. El silencio justo. El alma lista. Porque hay palabras que no se deben leer con prisa, ni con rabia. Deben ser digeridas. Como las despedidas, como los secretos. Y ese, sin duda, era uno de ellos. Eligió una madrugada para abrirla. Álvaro dormía profundamente, boca abajo, sin imaginar que en esa cama ya no había espacio para los dos. Camila encendió una lámpara pequeña, se sentó con las piernas cruzadas sobre el sillón y comenzó a leer. La letra de Daniela era firme, ordenada, sin tachaduras. Cada frase era una cuchillada serena, escrita desde un lugar donde el amor y el dolor habían aprendido a convivir. Si estás leyendo esto, es porque él no cambió. Y si él no cambió, significa que tú y yo somos parte de una misma historia repetida. La carta empezaba sin rodeos, como quien ya no tiene fuerza para adornar lo feo. Y cada línea que seguía era más brutal que la anterior. Daniela describía su relación con Álvaro como un ciclo perfecto de promesas rotas, silencios culpables y pasión envenenada.
Él te hace sentir única. Y cuando lo logra, se aleja. No por falta de amor, sino por exceso de ego. Camila sintió un escalofrío. Era como si Daniela hubiera estado mirando desde un rincón cada gesto de Álvaro en los últimos meses. Lo conocía. Lo había amado. Y lo había sobrevivido. Yo no me fui porque dejé de amarlo. Me fui porque entendí que me amaba menos de lo que merezco. Y eso, Camila, es lo más superador que una mujer puede aceptar. Ay, Camila soltó la primera lágrima. No por tristeza, sino por reconocimiento. El texto avanzaba con crudeza, pero también con una extraña ternura. Daniela no la culpaba, ni la envidiaba. La comprendía. No somos rivales. Somos consecuencias. No te odio, porque tú también fuiste elegida por él para llenar el vacío que yo dejé. Y algún día, tú dejarás un vacío nuevo que otra vendrá a llenar. A menos que rompas el ciclo. Camila sintió que el aire le pesaba. Nunca había leído algo tan directo, tan emocional, tan verdadero. La carta no buscaba herirla. Buscaba despertarla. Y lo estaba logrando. Porque en esa madrugada, Camila dejó de ser la víctima. Empezó a ver el juego desde arriba. Daniela hablaba también de Lucía. Ella sabía. Siempre supo. Pero calló porque cree que el dolor ajeno se cura con protección familiar. No es mala. Solo está dañada. Y Álvaro la necesita más como cómplice que como hermana. Esa frase fue la confirmación final. Camila no estaba loca. No era paranoica. No era insegura. Era una mujer despierta, dentro de una red de lealtades podridas, donde el amor se usaba como coartada. Y eso dolía. Pero también liberaba. Porque una vez que se ve la verdad desnuda, ya no se puede volver a vestir con excusas. No esperes que él confiese. No esperes que se arrepienta. Él cree en su versión. Cree que lo que hace está bien si no lo cuenta. Camila cerró los ojos y pensó en todos esos momentos en que Álvaro la abrazó, la besó, le dijo que la amaba. Pensó en cada noche en que él le pidió paciencia, en cada gesto de dulzura. Todo encajaba con una precisión dolorosa. Nada era real. O sí, pero solo en partes. Lo suficientemente real como para confundir. Lo suficientemente falso como para destruir. Porque así es la traición emocional, a medias. Y por eso duele tanto. La carta no ofrecía soluciones mágicas. No le decía qué hacer. Solo le pedía algo, que no se perdiera a sí misma en el proceso. No conviertas tu lucha en una guerra. No te olvides de ti mientras intentas entenderlo a él. Porque si lo haces, ganarás la pelea, pero te habrás perdido para siempre. Camila acarició esa línea con los dedos. Entendió que había estado centrada en descubrirlo, en atraparlo, en exponerlo. Pero ahora, lo que necesitaba no era castigarlo. Era liberarse. Para ella. Por ella. Solo por ella. La última frase de la carta la dejó inmóvil. Cuando yo me fui, me sentí vacía. Pero al menos me fui llena de mí. Haz lo mismo. Y si algún día puedes, perdónate por haber amado a quien no debía. Camila cerró la hoja con las manos temblorosas. Se abrazó a sí misma en la oscuridad, sin derrumbarse. Ya no necesitaba llorar. Daniela le había dado lo único que necesitaba, perspectiva. Porque el amor, cuando se pudre, deja olor, pero también deja lecciones. Y esa lección era más poderosa que cualquier discurso de autoayuda. Esa madrugada, Camila no durmió. No hacía falta. Despertó algo dentro de ella que ya no se iba a apagar. Había leído una carta, sí. Pero en realidad había leído su propio futuro, escrito en el pasado de otra. Se prometió no mirar a Álvaro igual nunca más. Y no porque supiera todo, sino porque al fin sabía quién era ella. Camila. No la prometida de Álvaro. No la siguiente de la fila. Ella. Mujer completa. Mujer viva. Mujer que siente, pero que ya no se quiebra por miedo. Al amanecer, dobló la carta y la guardó en una caja con otros objetos que, ahora, ya no tenían valor. Fotos, postales, una carta de amor de Álvaro que ya no sonaba sincera. Cerró la caja y la guardó en el fondo del armario, no como quien esconde algo, sino como quien guarda lo que ya no necesita a la vista. La verdadera Camila estaba empezando a emerger. Y esa Camila ya no tenía espacio para adornos vacíos.
No más cuentos de hadas. No más espera. Solo verdad. Solo claridad. Y eso, era lo más emocionante que había sentido en meses. Y mientras el reloj marcaba las 7 de la mañana, Camila se miró al espejo una vez más. Esta vez, no para buscar rastros de tristeza, sino para ver cómo le quedaba la nueva versión de sí misma. Y le quedaba bien. Porque cuando una mujer despierta, el mundo empieza a temblar. Camila ya no era la misma. Se movía por la casa con la serenidad de quien conoce cada rincón del peligro. Álvaro seguía creyendo que ella era su apoyo, su refugio, su base. No imaginaba que cada sonrisa era un ensayo. Cada gesto, una maniobra. Y cada palabra dulce, una cuenta regresiva. Camila tenía claro que no se trataba de destruir por rencor, sino de revelar por dignidad. No quería escándalos. Quería precisión. La verdad, cuando se sirve en silencio, tiene el doble de impacto. Por eso organizó cada detalle del famoso jantar de compromiso con meticulosidad quirúrgica. Nada podía salir mal. ¿Por qué no habría segunda vez? Escogió un vestido blanco. No por tradición, sino por ironía. El mismo vestido que llevaba la primera vez que Álvaro la invitó a cenar con su familia. En aquel entonces, lo usó con ilusión. Esta vez, lo usaría como armadura. Nada más poético que cerrar el ciclo con la misma imagen que lo inició. Llamó a todos los invitados. Confirmó uno por uno. Nadie sospechó nada. Álvaro incluso le agradeció por encargarse de todo. «Eres mi motor, Camila», le dijo una noche mientras la abrazaba. Y ella, sin temblar, respondió: «Siempre fui, Álvaro. Solo que no sabías hacia dónde conducía». Esa frase se le clavó a él como un halago, y a ella, como una promesa. El menú era sencillo. Platos tradicionales, vino suave, decoración delicada. Nada ostentoso. No quería que el evento se sintiera como una celebración. Quería que fuera familiar, íntimo, casi frágil. Como esas cenas donde todos fingen normalidad mientras la tensión flota en el aire. El lugar elegido fue la casa de los padres de Álvaro. Camila sabía que el golpe, para ser certero, tenía que caer en el terreno de él, frente a sus raíces. Porque la traición, cuando se revela frente a quienes más te idealizan, tiene un efecto irreversible. Nadie olvida lo que se dice con la voz tranquila y la mirada firme. Lucía la observaba desde la distancia. La veía ordenar, coordinar, sonreír, y algo en sus ojos comenzaba a cambiar. Ya no la miraba con desprecio. Ahora era respeto. O miedo. O ambas. Sabía que Camila ya no era una novata en esta historia. Y eso la ponía nerviosa. Pero no dijo nada. No advirtió a su hermano. Porque aunque no lo admitiera, en el fondo, algo en Lucía deseaba que la verdad saliera a la luz. Estaba cansada de proteger a un hombre que no merecía más silencio. A veces, los cómplices también se cansan. Camila imprimió discretamente algunas de las cartas, las fotos de Madrid, las capturas de pantalla de los correos. Las guardó en un sobre blanco sin nombre. No tenía pensado mostrarlo todo. No quería humillar. Quería señalar. Hacer visible lo invisible. Mostrar que sabía. Que ya no era parte del juego. Que su silencio tenía límites. Lo metió en su bolso como quien guarda un arma cargada. Iba vestida de paz, pero por dentro era una tormenta ordenada. Esa noche no buscaría venganza. Buscaría justicia emocional. Y eso, a veces, se hace con una copa de vino en la mano y una sonrisa impenetrable. Mientras se maquillaba frente al espejo, se recordó a sí misma que no debía temblar. Que las mujeres que aman no son débiles. Son peligrosas cuando dejan de idealizar. Puso un labial rojo, como marca de guerra. Se recogió el cabello con sencillez. Se miró una última vez. «Estoy lista», se dijo. No para enfrentarlo a él, sino para enfrentarse a sí misma. Porque cuando llega el momento de hablar, una parte de ti siempre quiere retroceder. Pero otra parte, la que duele más, te empuja. Y ella iba a dejarse empujar. Hasta el final. Llegaron temprano. La casa ya estaba decorada, los invitados comenzaban a llegar. Álvaro saludaba, bromeaba, se mostraba relajado. Camila lo observaba como quien ve a un actor antes de su escena más difícil. No sentía odio. Sentía claridad.
Había algo poéticamente emocionante en ver cómo él caminaba hacia su propia revelación sin saberlo. Era como un auto que avanza directo al borde, sin frenos, sin guía. Y ella, desde el asiento del copiloto, ya no intentaba salvarlo. Solo lo acompañaba hasta el final del viaje. Los padres de Álvaro estaban radiantes. Amigos, colegas, incluso un primo que venía de fuera. Todos reían, brindaban, hablaban del futuro. Y Camila ahí, en medio de todos, controlando los tiempos como una directora de orquesta. Nadie notaba nada. Nadie sospechaba que esa noche no tendría fuegos artificiales, sino verdades. Y las verdades, cuando caen, no hacen ruido, hacen eco. Cada palabra dicha sería un espejo. Y en ese espejo, todos verían a Álvaro como realmente era. No el hijo ideal. No el prometido perfecto. El hombre incompleto que usaba el amor como disfraz. En la cocina, Lucía la encontró sola. La miró con una mezcla de rabia y respeto. ¿Vas a hacerlo esta noche?, preguntó, sin adornos. Camila se giró despacio, sin cambiar el tono. Tú ya lo hiciste al callar. Yo solo voy a hablar. Lucía no respondió. Bajó la mirada. Y en ese gesto, Camila supo que, aunque no lo admitiera, ella también necesitaba el final. Porque hay mentiras tan grandes que no caben en una sola conciencia. Y Lucía, aunque siempre estuvo del lado equivocado, ya no tenía fuerzas para seguir siendo cómplice. El reloj marcó las 20. Camila sirvió vino para todos, elevó su copa, pidió silencio. Álvaro la miraba con orgullo, creyendo que estaba por escuchar una declaración de amor. Gracias por venir. Esta noche, más que celebrar el futuro, quiero contarles una historia, comenzó, con voz firme. Todos la miraban. Nadie imaginaba lo que venía. Una historia sobre lo que callamos por amor, lo que soportamos por miedo y lo que descubrimos, cuando dejamos de idealizar. El aire se congeló. Y en ese momento, Camila supo que su plan estaba saliendo perfecto. La escena estaba montada. Solo faltaba el acto final. La noche anterior al gran enfrentamiento no fue ruidosa. No hubo gritos, ni sospechas, ni discusiones. Fue tranquila, demasiado tranquila. La calma de los cementerios, la paz de quien ya no lucha por salvar nada. Camila preparó la cena, como de costumbre, y la compartieron en la terraza bajo una luna generosa. Álvaro hablaba de cosas triviales, el trabajo, una futura luna de miel, las flores del jardín. Ella sentía, sonreía, lo miraba como quien observa a un extraño contando una historia que no le pertenece. Porque ya no le pertenecía. Ya no era nosotros. Era él y ella, compartiendo un espacio, pero no una vida. Después de cenar, se sentaron en el sofá a ver una serie que nunca terminaban. Camila lo abrazó con ternura fingida. Álvaro se relajó. Eres la mejor decisión que he tomado, murmuró. Y en otro tiempo, esa frase habría encendido su corazón. Pero ahora, solo le provocaba un vacío sereno. Lo abrazó más fuerte, por última vez. Porque sabía que después de esa noche, nunca más volvería a tocarlo con amor. No por rabia. Sino porque el alma, cuando se rompe del todo, ya no se regenera igual. Y esa era su nueva verdad. Ya no era suya. Era libre. Cuando él se fue a dormir, Camila quedó sola en la sala. Apagó las luces, encendió una vela pequeña, sacó su celular y comenzó a grabar un audio. Su voz sonaba firme, pausada. Si estás escuchando esto, es porque algo salió como esperaba, o porque todo se desbordó. Pero no importa. Porque lo dije, lo mostré, lo hice. Fui hasta el final con dignidad. Hizo una pausa. No tengo miedo. Ya no. Lo perdí cuando entendí que me estaba perdiendo a mí misma. Guardó el mensaje en un archivo oculto. Una especie de testimonio. No para el mundo. Para ella. Volvió al cuarto. Lo encontró dormido, respirando profundamente. Lo miró durante minutos. No con amor, sino con compasión. Ojalá fueras alguien digno de la historia que inventé contigo, susurró. Y esa frase fue un suspiro que soltó todo. Se metió en la cama, se recostó en su lado, sin tocarlo. Cerró los ojos. No para dormir, sino para ensayar su despedida mental. Porque despedirse de alguien que aún respira a tu lado es una de las batallas más silenciosas, pero más profundas que se pueden vivir.
No se necesita muerte para sentir ausencia. Y ella ya lo había perdido. A la mañana siguiente, despertó temprano. Preparó café. Se duchó. Se maquilló como si fuera un día cualquiera. Álvaro se levantó minutos después, le dio un beso distraído, le preguntó si estaba nerviosa por la cena. No, en realidad, estoy tranquila, respondió ella. Y era cierto. Había llegado al punto donde la paz ya no dependía de lo que pasara, sino de lo que estaba decidida a soltar. Su gesto era sereno. Su mirada, firme. Ya no había rastro de la Camila ilusionada. Solo quedaba la mujer que se preparaba para decir adiós sin pedir permiso. Durante el día, él se mostró más cariñoso que de costumbre. Tal vez intuía algo. Tal vez era solo la emoción del evento. Le trajo flores, le preparó un almuerzo ligero, le mandó mensajes dulces mientras trabajaba. Y Camila respondió a todos. Cada te amo, cada emoji, cada gesto, como si aún creyera. Pero por dentro, su alma se despedía con cada palabra. Y lo hacía con elegancia. Porque cuando una mujer decide irse, no siempre cierra la puerta con ruido. A veces se va en silencio, recogiendo los pedazos rotos de su dignidad como quien guarda porcelana fina. En la tarde, preparó el bolso con los documentos, la carta de Daniela, las pruebas impresas. Los colocó en un sobre con su nombre. No lo dejaría sobre la mesa. Lo usaría solo si hiciera falta. Su intención no era destruir. Era abrir los ojos. Y si bastaban las palabras, no habría necesidad de mostrarlo. Pero si él negaba, si intentaba manipular, entonces, lo expondría. Porque ahora tenía control. Y eso era lo más superador que había logrado, recuperar el poder que él no sabía que había perdido. El de su conciencia. El de su voz. Se miró al espejo por última vez antes de salir. No buscaba belleza. Buscaba fortaleza. Se dijo en voz baja, no lo haces por revancha. Lo haces por ti. Respiró hondo. Tomó sus cosas. Y salió. Álvaro la esperaba en el auto, emocionado, ansioso. Camila lo saludó con un beso en la mejilla, cálido pero lejano. Él no notó la distancia. O prefirió no verla. Puso música suave, comentó sobre los invitados, hizo bromas. Camila asentía. Lo dejaba hablar. Lo dejaba brillar. Porque cuando alguien va a ser expuesto, lo mejor es dejarlo cómodo. Lo mejor es que no vea venir su caída. En el camino, mientras miraba por la ventana, pensó en Daniela. En Nuria. En Lucía. En todas las piezas de ese rompecabezas que ya no dolía, pero sí pesaba. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Solo que ahora lo sabía. Y ese saber era más emocionante que cualquier amor. Porque no había mayor conquista que recuperar el amor propio en medio del engaño. Y ella lo había hecho. Con lágrimas, sí. Con dolor. Pero también con cabeza. Y eso marcaba la diferencia. Esa era la nueva Camila. Y ya no era reemplazo. Era decisión. Al llegar a la casa de los padres de Álvaro, el ambiente ya estaba cargado de expectativas. Todos los esperaban. Sonrisas, abrazos, copas en alto. Camila saludó con cortesía, se dejó abrazar, recibió cumplidos. Se mezcló entre todos como si nada. Pero por dentro, el reloj ya había comenzado a contar hacia atrás. Estaba lista. El escenario estaba montado. La audiencia reunida. Y el acto final, a punto de comenzar. La casa estaba impecable. Las luces tenues, el vino en copas elegantes, el murmullo suave de conversaciones llenaba el aire como una melodía frágil. Camila se movía con naturalidad, saludando a los invitados, recibiendo abrazos, respondiendo cumplidos con una sonrisa perfecta. Nadie sospechaba nada. Todos creían estar en una celebración. Nadie imaginaba que estaban sentados en el borde de una revelación. Y Álvaro, más radiante que nunca, se paseaba entre los suyos como el hombre exitoso que lo tiene todo. Camila lo observaba de lejos. No con odio. Con distancia emocional. Porque cuando una mujer entiende quién es, ya no necesita vengarse. Solo necesita hablar. Las copas se alzaron al llegar los padres de Álvaro. Su madre besó a Camila con afecto real. Y eso la golpeó un poco. No quería lastimar a esa mujer. Pero entendía que su silencio solo sostenía una mentira.
El padre, más reservado, se limitó a un apretón de manos. Todo estaba en orden. Demasiado orden. Como en las películas antes del desastre. Lucía la miraba desde la esquina, con los labios sellados y los ojos húmedos. Era como si supiera que el tiempo había terminado. Camila respiró hondo. Ya no era la prometida perfecta. Era la narradora de una historia que muchos preferían ignorar. Cuando llegó el momento, Camila se levantó de su asiento con calma. Pidió silencio con un gesto suave, como quien va a brindar por el amor. Todos la miraron con expectativa. Álvaro tomó su copa con una sonrisa confiada. Gracias por estar aquí. Esta noche quiero compartir algo que va más allá de una celebración. Las primeras frases fueron neutras. Todos asentían, sonreían. Nadie esperaba lo que venía. Quiero hablarles de lo que callamos por amor, de lo que soportamos por miedo y de lo que descubrimos, cuando dejamos de idealizar. Un leve murmullo cruzó el ambiente. Lucía cerró los ojos. Álvaro dejó de sonreír. El clima cambió. Camila continuó, sin temblar. Conocí a un hombre encantador. Inteligente. Atento. Uno que decía amarme, que hablaba del futuro con palabras bonitas. Y lo creí. Porque a veces, lo emocionante de una historia no está en lo que vives, sino en lo que imaginas. Pausa. Pero un día, el silencio comenzó a hablar más fuerte. Y descubrí que, mientras yo planeaba nuestra boda, él escribía cartas para otra mujer. La sala quedó en un suspiro colectivo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Camila no lloraba. Hablaba con el alma en los ojos, pero sin desbordarse. Porque ahora, el poder era suyo. Cartas que no fueron enviadas. Fotos que no fueron borradas. Viajes que no fueron confesados. La voz de Camila se mantenía firme, casi musical. Y un anillo, comprado con la sombra de un amor anterior a un presente. Todos miraban a Álvaro. Su expresión era una mezcla de incomodidad, incredulidad y súplica muda. Pero no dijo nada. No podía. Porque la verdad, cuando se revela así, no da espacio a las excusas. Camila siguió. No estoy aquí para humillar a nadie. Estoy aquí para liberarme. Porque lo más superador que puede hacer una mujer, es no quedarse callada cuando la convierten en sombra. Sacó el sobre de su bolso, pero no lo abrió. Lo colocó sobre la mesa con suavidad. No necesitan ver lo que contiene. Solo quiero que sepan que sé. Y que decidí no seguir fingiendo. Álvaro se levantó, dio un paso hacia ella. Camila, por favor. No. Ya no. No más explicaciones. No más verdades a medias. Lucía se tapó la boca con una mano. La madre de Álvaro bajó la mirada. El padre, en silencio. Los amigos intercambiaban miradas. El aire se había vuelto denso. Real. Irreversible. Y Camila, más firme que nunca. No estoy aquí para hacer una escena. Estoy aquí para terminar una historia que nunca debió comenzar así. Los ojos de Álvaro se llenaron de rabia y súplica. Camila, ¿de verdad vas a destruir todo así? Yo no destruí nada. Solo dejé de construir sobre ruinas. Tomó su copa de vino, dio un sorbo. Y lo más triste, Álvaro, es que ni siquiera necesitabas mentirme. Pausa larga. Pero claro, no sabías cómo amar sin usar el amor como escudo. La frase se clavó como un cuchillo afilado. Lucía se levantó lentamente y caminó hacia Camila. La miró, y con voz baja, dijo: Gracias. Camila le sonrió. No por victoria. Por reconocimiento. Dos mujeres cansadas de cubrir las grietas de un hombre que nunca aprendió a mirar más allá de sí mismo. Álvaro intentó hablar otra vez, pero Camila lo detuvo con un gesto. No quiero tu disculpa. Quiero mi silencio. Y me lo voy a llevar. Recogió su bolso, se acomodó el cabello con elegancia. Miró a todos. Gracias por venir. Fue una noche inolvidable. Y caminó hacia la puerta. Los pasos de Camila resonaron con fuerza mientras se alejaba. Nadie se atrevió a detenerla. Porque lo que acababa de ocurrir no fue un escándalo. Fue una declaración. Un cierre. Una verdad dicha sin gritar, pero que quedó grabada en cada rincón de esa casa. Álvaro se dejó caer en la silla.
Lucía volvió a su lugar, con los ojos húmedos. Los invitados, en shock. Camila subió al auto, encendió el motor, y antes de arrancar, se miró en el retrovisor. Esto no fue una derrota. Fue mi libertad. Y al salir, lo supo, había terminado su historia, pero no como víctima. Como protagonista. Los días siguientes fueron un eco silencioso de todo lo que no se dijo. Camila no volvió a responder llamadas, no publicó nada, no explicó. Había elegido desaparecer de la narrativa. No como huida, sino como renuncia consciente. A Álvaro le quedaban las fotos del evento, las caras desconcertadas, las miradas de reproche. La verdad había explotado como una bomba silenciosa, de esas que no dejan fuego, pero sí ruinas. Lucía intentó llamarla. Nuria también. Pero Camila no atendía. Había entrado en su propio retiro emocional, lejos del ruido, en un lugar donde solo existía su voz. Ya no necesitaba testigos. Solo necesitaba respirar. Un jueves por la tarde, sin avisar, decidió volver a casa de Álvaro. No por él. Por ella. Porque aún había algo que cerrar. No podía dejar cabos sueltos. Lo encontró sentado en el jardín, cabizbajo, con el rostro que nunca mostró durante su relación, el rostro de quien ya no tiene excusas. Se miraron por largos segundos. Él no se levantó. Ella tampoco se apresuró a hablar. En ese silencio, todo estaba dicho. Pero había una última escena que necesitaba pronunciarse. No por dramatismo. Por justicia emocional. Porque a veces, el alma necesita oírse a sí misma para cerrar la puerta sin culpa. No vine por ti, dijo Camila al fin, con voz serena. Lo sé, respondió Álvaro sin levantar la vista. Vine por mí. Y esa frase marcó el tono de todo lo que vendría. Se sentó frente a él, cruzó las piernas con elegancia, y sacó del bolso una hoja doblada en 4. No era una prueba. Era una declaración. No de amor. De cierre. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Él no respondió. ¿Qué te creí? Con todo. Y aún así, no me dolió perderte. Me dolió perderme por creer en ti. Álvaro quiso hablar. Pero Camila levantó una mano. No te estoy aquí para discutir. No busco venganza. Lo más superador que he hecho en esta historia, fue entender que no necesito castigar a nadie. Pausa. Ya lo hiciste tú solo. El rostro de Álvaro se descompuso. Por primera vez, parecía darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Camila, sin embargo, no temblaba. Tenía los ojos brillantes, pero firmes. Esta versión de mí, la que está aquí sentada, no existía antes de ti. Pero tampoco va a quedarse contigo. El viento soplaba suave. Las hojas del jardín se movían con la misma calma con la que Camila recogía los pedazos finales de su dignidad. Álvaro la miró. No con amor. Con pena. Pero ya era tarde para sentir. Camila. Ella negó con la cabeza. No me digas nada. Solo escúchame. Sacó un pequeño sobre. No era evidencia. Era una carta escrita por ella. Una carta que no se leería. Solo se entregaría. Lo miró a los ojos. Esto es para ti. No para hoy. Para cuando tengas el valor de verte de verdad. Se puso de pie. El atardecer teñía el cielo de un naranja triste. Camila recogió su bolso, sacó las llaves del coche, respiró hondo. No iba a llorar. No esta vez. Él la siguió con la mirada, sin moverse. Como un espectador viendo cómo se le escapa el último acto de su propia historia. Camila caminó despacio hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta del jardín, se detuvo. Se giró. Solo quería ver tu cara cuando yo dijera que. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.